tuviste cáncer, seguramente necesitas hacer cambios en tu estilo de vida. Hola, soy Enrique Gómez y estamos haciendo una serie de charlas acerca del cáncer de mama por ser el mes de octubre 2024. Esta es nuestra 7ª sesión y enfocaré ahora el tema hacia los cambios que requiere tu estilo de vida con algunas sugerencias prácticas. No puedo ser exhaustivo por cuanto el tiempo está limitado y también te comento de nuevo, después de grabar este en vivo voy a subir la grabación y te pido por favor que pongas tus sugerencias, tus comentarios o preguntas en ese momento para poder dar respuesta. Bueno, como te decía, seguramente si estás enfrentando un cáncer de mama, estamos obligados a hacer cambios, que un aspecto, como hemos mencionado, no podemos controlarlo porque lo hemos heredado, pero hay cosas de nuestro estilo de vida que sí intervienen a favor tuyo. Vamos a suponer en este momento que ya tú estás o recibiste una terapia. Hemos mencionado las más frecuentes, como son una mastectomía, una operación para retirar ese cáncer de manera quirúrgica. Otra situación que va muy acompañada casi siempre es por una quimioterapia o una radioterapia. Entonces, el enfoque de quitar las células cancerosas ya se ha hecho. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para recuperarnos mejor, para mantener una calidad de vida aceptable y que nuestro estilo de vida evite al máximo posible una recurrencia de un cáncer? Empecemos. El estilo de vida en general, hay una área de medicina de estilo de vida saludable, adquiere 6 componentes, hoy voy a hablar de 5. Un componente muy importante que es el eje es una buena nutrición, equilibrada, variable, saludable. El segundo componente es un ejercicio adecuado. Un tercer componente tiene que ver con un sueño reparador. Un cuarto componente nos habla de evitar sustancias tóxicas como el alcohol o el tabaco. En algunos casos se habla también inclusive del café por la cafeína, que también adquiere, diríamos, una tendencia a generar cierto grado de adicción que no nos conviene mucho. Estamos hablando también de que tendremos que considerar en estos ejes la capacidad de manejo de estrés, evitar estar estresados porque hemos oído de esa hormona cortisol que disminuye la efectividad del sistema inmunológico y nos mantiene en un estado de inflamación. Cuando el cortisol se mantiene en elevados niveles de manera crónica. Y un último componente tiene que ver también con las buenas relaciones sociales, de las cuales no voy a hablar ahora, pero que hemos hablado en el sentido de la primera charla que tuvimos cuando hablábamos de la necesidad de que ante el impacto, ese choque emocional cuando te notifican que tienes un cáncer de mama, necesitas una red de apoyo y construir una serie de relaciones, ya no nada más con tus seres cercanos, tus amados, sino también con personas que han enfrentado este tipo de experiencias y que te pueden ayudar y aconsejar. Y también en el sentido de una comunidad que te permita también establecer esa relación profesional. Me refiero a, especialmente en este enfoque del manejo de estrés y de una actitud adecuada y de buenas relaciones, los consejos de un profesional en psicología, en psicoterapia. Regresando a estos ejes, vamos a empezar por la alimentación. No voy a ser exhaustivo, solamente te voy a proponer algunas cosas, muchas de ellas ya las sabes, pero es importante que las repasemos y sobre todo las practiquemos. Dentro de la alimentación hay 5 principales grupos especialmente que quiero que consideres. Primero, las frutas.
las verduras, los granos enteros, las legumbres. Estamos hablando también de la consideración de proteínas magras, que son esencialmente, y allí voy a considerar también un sexto elemento, que son los ácidos grasos, los omega 3 en forma especial. Regresando entonces a las frutas. Las frutas vamos a poner énfasis en las de color rojo. Resulta que las frutas de color rojo, ejemplo, fresas, los mismos arándanos, frambuesas, zarzamora, las granadas, por ejemplo, también está la mismísima manzana, tienen lo que conocemos en general como minerales, vitaminas y fibra. También tienen proteínas y carbohidratos buenos, pero aquí quiero exaltar el componente antioxidante. Las vitaminas, te he dicho, son antioxidantes, y los antioxidantes nos ayudan no solo a desinflamar los tejidos, sino a neutralizar, normalizar las condiciones de estrés oxidativo, que es como un círculo vicioso de estrés oxidativo. Tanto el cáncer está provocando por esa reproducción de células anormales un estrés oxidativo, una oxidación acelerada. Al mismo tiempo, un estado de estrés oxidativo es muy propicio para las personas que tienen ya predisposición a padecer cáncer. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. Y dentro de los antioxidantes que están en muchas frutas y verduras, les llamamos componentes bioactivos. Tienen componentes que tal vez tú hayas oído hablar como fitoquímicos, los polifenoles, los flavonoides, las antocianinas. En general, pues llamémosle grupos bioactivos de antioxidantes. Y estas frutas que te he mencionado en particular tienen alto contenido de estos elementos. Vamos a hablar de 3 ejes a lo largo de estas recomendaciones de cómo mejoramos nuestro sistema antioxidante, cómo mejoramos nuestro sistema inmunológico y, como hemos mencionado, muchos cánceres de mama tienen una asociación por su alta frecuencia con una estimulación de estrógenos muy elevada, que también hay que controlar que los estrógenos estén en niveles normales y no sean también como esa leña al fuego que va a alimentar más el cáncer. Entonces, en esos 3 ejes van enfocadas estas recomendaciones. Regresando a la alimentación, no solo son las frutas, también son las verduras. Dentro de las verduras te voy a recomendar especialmente aquellas que les llaman crucíferas. ¿De qué estamos hablando? Especialmente del brócoli, de la col rizada y de otro tipo de verduras como las espinacas, en donde estamos hablando de que también tienen estos componentes bioactivos, así como fibra, minerales, vitaminas, también tienen algo de proteína y seguramente también algo de estos carbohidratos que son necesarios. Pero el enfoque aquí importante, tanto de frutas como de verduras, es su alto contenido de antioxidantes. En el caso de las verduras, y aquí incluiría por ejemplo la cebolla, el ajo, que tienen componentes de azufre que también van a potenciar a los antioxidantes. Te menciono rápidamente. Estas verduras tienen no solo la capacidad de aumentar los niveles de glutatión que te he mencionado, son precursores de glutatión, especialmente las que tienen que ver con las verduras crucíferas. Tienen también un componente que es un nombre raro, es un factor del núcleo celular que se conoce como NRF2. Y esta sustancia rara, que es un activador epigenético, ¿qué hace? Que eleva el efecto y lo mantiene por más tiempo el efecto de los antioxidantes. Por eso es importante considerar
estas frutas y verduras o la alimentación a base de plantas como prioridad, cuando menos la mitad, si no 2/3 de tu plato de comida debe de tener fruta y verdura. Pasemos al tercer grupo. Estamos hablando de los granos enteros, lo que conocemos como cereales, pero deben ser integrales. En especial, estamos hablando, por ejemplo, de la cebada, de la misma avena, pero tal vez no sea tan en común hablar de la quinoa. Es muy interesante que consideres la incorporación de la quinoa en tu alimentación. Otro elemento o este otro grupo de alimentación tiene que ver con las legumbres. Las legumbres en particular estamos hablando, por ejemplo, estamos con, déjame comentarte, los mismos frijoles, en especial los frijoles negros, las lentejas, los garbanzos, y estamos hablando también de que consideres las proteínas magras. Es decir, evitar la carne de puerco, la carne de res. No recomiendo mucho la carne de pollo por las condiciones en las que se procesa toda esta alimentación del pollo. Tal vez si fuese un pollo orgánico podríamos considerarlo. Pero entonces, ¿cómo? Bueno, estamos hablando entonces, por ejemplo, de los pescados, en particular salmón, sardina, atún, que sean silvestres, porque también aquí tenemos el riesgo de que estén contaminados en estos mares donde hay mucha circulación de navegación y de contaminación en general que nos pueden llevar a un riesgo de metales pesados. Entonces es importante considerar esa parte, pero los pescados no solamente nos dan proteína, que déjame decirte de una vez también, estoy más orientado a hablar de que dentro de esta alimentación tú suplementes o ayudes a tu alimentación, dada la calidad menor que tenemos en esta generación de nuestros alimentos, que como te he dicho, hay que evitar hasta donde puedan los procesados. Los que me están haciendo preguntas, por favor, les voy a pedir que en unos momentos más voy a subir la grabación. Si pueden regresar y volverme a plantear sus comentarios o preguntas, se los agradecería. Porque ahorita estoy así contrarreloj en este en vivo y les pido su comprensión. Entonces voy a continuar. Dentro de estas proteínas magras, estamos hablando de, por ejemplo, un aislado de proteína que ya de por sí tiene un alto valor biológico, sino que también nos da precursores de glutatión, que es importantísimo porque el glutatión es el antioxidante maestro. Y los antioxidantes ayudan a controlar ese estrés oxidativo y por lo tanto la inflamación crónica que nos refuerza esa letalidad del cáncer. Entonces queremos evitar eso y por eso sugerimos que aumentemos nuestros antioxidantes de manera natural. Continuando entonces, estamos también considerando los omega 3, que es ahí donde los pescados no solamente nos brindan esa proteína, sino altos contenidos de omega 3. Pero además de la parte no animal, estamos hablando, por ejemplo, también de la linaza, la chía, también tienen un buen contenido de ácidos grasos omega 3. Y por otra parte, estamos hablando, por ejemplo, de alimentos como el tofu, que también nos orientaríamos a disminuir esa activación o esa estimulación de estrógenos a través del tofu. Entonces aquí hemos considerado, no menciono por ejemplo a detalle una buena hidratación, pero estamos hablando de ese eje primordial que es la alimentación. Pasemos ahora al ejercicio, como otro componente importantísimo de tu estilo de vida. Se ha dicho que al menos de cada día 30 minutos apartes para una buena actividad donde sudes, si estás en condiciones de hacer una caminata, por ejemplo, la natación, algo que a ti te agrade, que te guste, que disfrutes, pero que sea constante, sistemática.
Mínimo a la semana se habla de 150 minutos de una actividad física. ¿Y por qué es tan importante la nutrición y la actividad física? Bueno, aparte de que nos activa el sistema inmunológico, especialmente los linfocitos T y unas células del sistema inmunológico que les llamamos asesinas naturales, que son importantísimas para combatir también las células cancerosas. Estamos hablando de que esta parte de activar el sistema inmunológico, de ayudar al sistema antioxidante, también tiene que ver con el control de los estrógenos. Recuerda que un frecuente tipo de cáncer tiene que ver con un alto nivel de estrógenos. Entonces lo que queremos es que se normalice ese nivel de estrógenos y por lo tanto, si tú tienes sobrepeso, por ejemplo, ese tejido graso está generando la activación a convertirse en estrógenos. Entonces el ejercicio no solamente te ayuda a activar el sistema inmunológico, sino ayuda a que esa grasa se use para la energía, se consume en el ejercicio y disminuya entonces la producción exagerada de estrógenos. Luego entonces estamos en el tercer elemento, el sueño. Ya te he comentado que el sueño es esa etapa donde tu cuerpo va a tener la activación del mantenimiento corporal y se van a liberar hormonas y sustancias como ciertos tipos de citoquinas que van a desinflamar. Fíjate qué curioso, las citoquinas, hay un grupo que produce inflamación, pero hay otro grupo que desinflama. De estas estoy hablando, que son las que se elevan durante el sueño. Y por ejemplo, hay una hormona, la melatonina, que no solamente es ahora muy conocida porque nos ayuda a conciliar el sueño y a ayudarnos a descansar y a reparar los tejidos. También es un poderoso antioxidante, no sé si sabías. Entonces, cuando tú no duermes en una hora donde no te llegue la medianoche, recuerda que nuestro cuerpo, biológicamente hablando, también obedece a leyes del ciclo circadiano. La luz solar, la luz natural, no solamente nos ayuda a activar la vitamina D, que también es un poderoso antioxidante, sino que esta luz natural obedece a un ciclo, a un reloj biológico. Así que a la puesta del sol hay ciertas hormonas que empiezan a activarse. Por ejemplo, destaco, en la mañana o un poco antes de amanecer, se activa el cortisol para activarnos a la actividad del día. Pero ya al atardecer empieza a activarse la melatonina para ayudarnos a controlar, a conciliar el sueño y descansar realmente. Pero cuando tú rompes ese ciclo, entonces vas a disminuir la producción de melatonina y vas a disminuir el funcionamiento del sistema inmunológico y del sistema antioxidante. Por eso es importantísimo, y tú ya sabes muchas recomendaciones, que hay que dormir en un horario sistemático, no muy tarde, después de la última comida debe haber pasado unas 4 horas mínimas para irte a descansar, que no te lleves a tu dormitorio el celular o no estés con la televisión prendida, porque esto está activando al cerebro para que no descanse, por una parte, entre otros efectos que también se mencionan. Entonces, que prepares a tu dormitorio y te habitúes mentalmente a que cuando te vas a ir al dormitorio es porque vas a dormir y no para volver a ver la tele y activarte de otra forma, ni la lectura se recomienda incluso. Y que estés cómodamente, con una temperatura adecuada, con una oscuridad suficiente para que todo abone en esos hábitos, para que tu cerebro tenga los estímulos suficientes para dormir y pasar a otro tipo de actividad cerebral que va a ayudar al sistema inmunológico y a tu sistema antioxidante de reparar tejidos, reconstruir. Ahí es, por ejemplo, donde las proteínas se activan y el músculo realmente
se crece, se reproduce si has hecho un ejercicio adecuado durante el día. Pasemos ahora a otro eje dentro de este estilo de vida saludable: el control del estrés, el manejo del estrés, con esta hormona que es tan famosa ahora, el cortisol, que cuando se mantiene muy alto en tiempos prolongados va a deprimir tu sistema inmunológico y te va a propiciar, por ejemplo, desde infecciones como las gripes famosas hasta situaciones como las que hemos mencionado a lo largo de esta serie, el cáncer de mama y otro tipo de cánceres. Entonces, el hecho de que tú manejes ese estrés, hay un eustrés, le llaman, eustrés, que es una tensión buena que te ayuda a mantener la atención y a hacer tus actividades, a tener esa inteligencia, esa creatividad. Pero cuando tiene un grado de tensión donde ya hay un no confort, que te sientes incómodo, preocupada, entonces estás llegando a un distrés, y ese es el que tenemos que evitar. ¿Cómo hacemos? Una técnica muy interesante que te he mencionado en la sesión pasada es la respiración diafragmática. ¿Te acuerdas? Donde tu diafragma, y cómo lo vamos a notar cuando respires, que se infle tu barriga al momento de meter aire por la nariz. Lo mantengas 2 segundos y luego exhales ese aire de manera lenta, que dure unos 6 segundos, y estos ciclos los hagas conscientes. Esta respiración diafragmática, como esta otra técnica muy sencilla que en inglés se conoce como el mindfulness, estamos hablando de que estés consciente en el aquí y en el ahora y te concentres en tu cuerpo. Es imaginar cada parte de tu cuerpo, cómo se siente, y que la imagines, y eso te evita de lo que le llaman rumiación mental, de estar envuelta en tus problemas y estar pensando solo en cosas negativas. Te saca de ahí. Entonces, esta situación también es muy interesante. Si tú eres creyente, yo soy creyente, la oración es importantísima, esa conexión de tu mente con el ser creador, que te ayuda a salir de tu estado de problema, y además te da un diálogo y una recepción de otro estado mental superior, espiritual, donde inclusive te ayuda a tener una visión más proactiva, más positiva, más esperanzadora. Es muy importante. Bien, otro elemento que no quiero pasar por alto es algo que en nuestras casas y nuestras prácticas cotidianas a veces no lo vemos, no lo pensamos. Estamos hablando de muchos objetos de plástico que les llaman disruptores endocrinos. Una palabra rara, ¿verdad? Bueno, has oído hablar de un componente de muchos plásticos que no están regulados de manera exigente, que le llaman BPA, bisfenoles. Y hay otro que es un poco raro también el nombre, empieza con F-talatos. ¿Y estos qué hacen? Bueno, cuando están en contacto, sobre todo con alimentos calientes, desprenden estas sustancias que son activadoras de estimulantes de estrógenos. Y acuérdate que hemos comentado que muchos cánceres de mama son dependientes de estrógenos. A mayor estrógeno, más células cancerosas. Y es diríamos un círculo vicioso, que hay una estimulación mayor para seguir produciendo cáncer. Por eso es importante considerarlo para no volver a padecer un cáncer. Y no solo en los plásticos que están en contenedores de nuestros alimentos. Ahí te sugiero, por ejemplo, en contenedores de vidrio, por ejemplo. Y en el hecho de muchos cosméticos y muchos productos de limpieza, que hay que cuidar que no tengan parabenos, ¿ok? Porque estos son los activadores de que se estimule más la producción de estrógenos. Bien, y un último elemento que no quiero pasar por alto, y es que tengas esa comunicación con el profesional de salud. Te hemos mencionado que un eje central es el oncólogo.
y que tengas esa comunicación permanente. Y ahora que estás en una etapa de convalescencia, de recuperación, que la mantengas a lo largo del tiempo con citas periódicas que seguramente te seguirán haciendo periódicamente estudios de imagen, probablemente unas mastografías también, y en algunos momentos estudios de marcadores biológicos para saber que tu cáncer está olvidado. Pero estas cosas que sí están bajo tu control, te invito que no las pases por alto, que las pongas en práctica, porque se habla en estudios serios que pueden reducir el riesgo de una reincidencia, incluso de un cáncer que vuelva o que se aparezca, entre un 20 y un 40%, o sea, no es menor la posibilidad de que tú tengas el control de que no se presente el cáncer de mama o no se reincida y no se corra ese riesgo. Bien, pues hasta aquí agradezco tu atención, te invito a continuar en un siguiente presentación con el tema. Estamos casi terminando octubre, hemos dejado este tema del cáncer de mama a lo largo de este mes, que es muy importante que evitemos llegar a fases donde el cáncer realmente nos ponga en riesgo la vida y distorsione toda nuestra vida y nuestra calidad de vida. Entonces cuídate, protégete, y me despido diciéndote: soy el doctor Enrique Gómez y tu potencial, ese es mi propósito, por tu salud y por tu bienestar. Nos vemos en la próxima. Por tu salud y por tu bienestar. Nos vemos en la próxima. Por tu salud y por tu bienestar. Nos vemos en la próxima. Por tu salud y por tu bienestar. Nos vemos en la próxima.